Bienvenido a un nuevo encuentro sobre saber más. Bienvenidos a este día muy especial que vamos a comenzar a compartir entre todos. Vamos a seguir viendo especialmente sobre los 40 años de democracia y es el año ideal como para reflexionar sobre eso. La idea es que nos puedan ir contando cómo les fue en estos 15 días que no nos vimos, si alguien quiere comentar algo, como para ir rompiendo el hielo y para ir interactuando entre nosotros. ¿Se acuerdan esa actividad que les di para hacer la vez pasada sobre la historia personal? ¿Pudieron hacerla? Vamos a comenzar, somos poquitos, pero seguramente nos vamos a seguir uniendo. Y la idea es, obviamente, cada día ser un poquito más. Obviamente, lamentablemente, es una muletilla que tengo siempre. Pero bueno, es difícil erradicarla de un momento para el otro. Como te decía recién, si es la primera vez que estás, yo soy Fernando Gardela, soy profe de historia. Comencé con estos vivos hace 15 días y la idea es compartir un momento entre nosotros donde podamos interactuar y poder hablar sobre historia, nuestra historia personal, historia sobre hechos importantes, sobre líderes que han marcado la historia del país, del mundo, etcétera. Y la idea es, obviamente, tratar de mejorar cada día más, tener un poquito más de conocimiento, de cultura general, y que eso también nos ayude a enriquecernos y, obviamente, a establecer mejores vínculos también con los demás a partir de todo esto. ¿Cuál es la idea de la clase, digamos, del encuentro de hoy? Es muy sencilla. Es hablar sobre el origen de la democracia. Porque quizás muchos de nosotros, yo al menos, nací durante la última dictadura militar, en el año 77, saquen ustedes la cuenta. Y claro, mi primera infancia obviamente la pasé en ese periodo histórico muy nefasto para la historia argentina, donde el Estado metía terror y donde secuestraba personas, ¿sí? Y hubo 30.000 desaparecidos, etcétera. ¿Sí? Bueno, ese es un tema muy enriquecedor para tocar en otro momento, pero tenemos que hacerle mención a ese periodo. ¿Por qué? Porque en 1983 retorna la democracia como forma de gobierno y gracias a el trabajo ciudadano, a la mentalidad, a la educación, a todo lo que fuimos poniendo cada uno de nosotros en ese aspecto, podemos llegar hoy en día a los 40 años de democracia ininterrumpida. Como sabemos, lamentablemente en la historia argentina hubo periodos democráticos, pero que fueron interrumpidos sistemáticamente con diferentes golpes militares. Pero gracias a Dios, si sos creyente, o gracias al trabajo ciudadano, el compromiso de cada uno de nosotros, podemos lograr estos 40 años de democracia ininterrumpida. Pero el sistema de gobierno que todos ya más o menos conocemos y hablamos de la participación ciudadana, de poder votar y ser elegido, de expresarnos libremente, ¿no? De salir y tener seguridad en las calles sin temor a que no nos pase nada, digamos, peligroso, y un montón de cosas, teniendo una educación también libre, laica, donde realmente haya libertad de cátedra, ¿sí? Donde los docentes puedan, en ese caso, dar los conocimientos y los contenidos que se plantean desde el Estado, pero con total libertad, ¿sí? Con total libertad de cátedra y de expresión. Eso se logra en un Estado democrático. Ahora, ¿cómo nace la democracia como forma de gobierno? Y esa es la idea del día de hoy. Porque la democracia no nace de un día para el otro, ¿sí? Ni nace específicamente en un lugar puntual, ¿sí? Cuando hablamos de la antigüedad, hablamos de diferentes regímenes de gobierno, generalmente relacionados con la monarquía, con gobiernos donde había un rey que gobernaba rodeado de todo un séquito que eran los nobles, ¿sí? Que tenían todos los privilegios
y que asesoraban al rey y cumplían determinadas funciones. ¿Qué va a pasar en la antigüedad y específicamente en el siglo V antes de Cristo? ¿Sí? En una ciudad griega, que hoy la conocemos como la capital de Grecia, en ese momento era una ciudad-estado, que quiere decir que cada ciudad tenía su forma de gobierno, su forma de organización en las leyes, en la economía, ¿sí? Por lo tanto, en Atenas, una de esas ciudades-estado griegas, que todavía no era el país que conocemos nosotros que es, empieza a haber ciertos cambios que se van a empezar a dar, y eso es lo que quiero contarte hoy. O sea, evoluciona, o sea, termina un periodo hablando de monarquía y empieza un periodo que se conoce como un periodo de la aristocracia. El término aristocracia significa el gobierno de unos pocos, y no solamente de unos pocos, sino de los mejores, de los más poderosos, de aquellos que tenían que tener títulos nobiliarios, pertenecer a familias tradicionales, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué sucedió con este gobierno aristocrático? Y llegó un momento donde había disputas internas muy, muy serias entre los diferentes miembros de esa aristocracia que llevaron a una tensión tal que uno de ellos, ¿sí? Llamado Solón, ¿sí? Llamado Solón, en el año 590 a.C., él va a proponer una serie de reformas. Solón tenía el título de arconte. ¿Esto qué significaba? Era un cargo público. El arconte era un funcionario que se encargaba de hacer efectiva, ¿sí? Las decisiones que van a tomar otros organismos de gobierno como la Asamblea. ¿Qué reformas hace Solón en este aspecto? Primero, prohíbe la esclavitud por deuda de todo ciudadano ateniense. ¿Esto qué significa? Lamentablemente, en ese momento, si vos tenías una deuda y esa deuda generalmente era con alguien que tenía privilegios porque eran los ricos de la ciudad, y vos no cumplías con el pago de esa deuda, ¿sí? Estaba establecido que podían esclavizarte, podían tomarte como esclavo hasta el tiempo que el dueño o el acreedor considere que vos habías cumplido con el pago de esa deuda que vos tenías con él. Eso llevaba un montón de arbitrariedades y cuestiones donde muchas veces aquella persona que había prestado, ¿sí? Al deudor muchas veces lo tenía sometido bastante tiempo porque era a criterio de esa persona cuánto tiempo. Pero más allá de eso, ¿qué va a hacer Solón en este sentido? No solamente va a prohibir la esclavitud por deuda, sino que va a dividir a los ciudadanos en 4 clases. Y esto va a ser de acuerdo a su riqueza, ¿sí? De acuerdo a esos ciudadanos, ¿sí? Podían, entre todos, poder formar parte de una asamblea, ¿sí? Donde las 2 primeras clases podían acceder a los cargos públicos más importantes, ¿sí? Podían ser elegidos en los cargos más altos a nivel social de gobierno de la ciudad. Ahora, dentro de los ciudadanos, los más pobres, ¿sí? Podían participar también de una asamblea que se conoció como la Asamblea del Pueblo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran ciudadanos en Atenas en aquel momento? Eran ciudadanos los varones mayores de edad que no fuesen extranjeros. La mujer tampoco era considerada ciudadana, por más que hubiese nacido en Atenas, y los chicos tampoco, ¿sí? Por lo tanto, que ser ciudadano se reducía cada vez más. O sea, no era la mayoría de la población quienes eran considerados ciudadanos. Otra de las reformas que hace Solón es crear un consejo, ¿sí? Un consejo de 500 miembros que eran elegidos anualmente. Fíjense, la mayoría de estos cargos públicos, si no todos, van a ser elegidos anualmente.
No es algo que sea como acá, ¿no? Que en la actualidad nosotros tenemos cargos de 4 años, algunos son cargos eternos que no tienen límite, como los jueces, por ejemplo. ¿Sí? Vos sos nombrado juez y hasta que te jubilás seguís siendo juez. ¿Sí? Un diputado, un senador, un presidente tienen 4 años, 6 años, de acuerdo al cargo que ocupen. Bueno, estos cargos eran anuales. ¿Sí? ¿Qué hacía este consejo? Bueno, preparaba las leyes. O sea, veía qué necesidades había dentro de la sociedad, ¿sí? Preparaba leyes que después la asamblea, formada por los ciudadanos, iba a debatir y iba a aprobar o a rechazar. ¿Sí? Ahora, todo bien, los cambios que proponía Solón trató de como de limar ciertas asperezas y de tranquilizar un poquito las aguas con los aristócratas, ¿sí? Al ordenarlo por la riqueza, en las asambleas, en los consejos y todo, trató de ordenar un poquito el mapa del poder de ese momento. Pero, a ver, sin embargo, las tensiones y los conflictos continuaron hasta que en el año 560 llega un dictador, un tirano, ¿sí? Llamado Pisístrato. Este tirano, ¿sí? Tenía el apoyo popular. ¿Y cuál es la característica del tirano? Es una persona que toma el poder, ¿sí? Que no que no le hace caso a las leyes, ¿sí? Pero que pudo a lo mejor haber sido elegido por el pueblo, pero con el tiempo, producto de su ambición y de su ansia de poder y cada día más, ¿sí? Siempre puso su interés personal, sus deseos personales, ambiciones políticas, de poder y todo, económicas y todo, sin medir las consecuencias, digamos. El fin justificaba los medios, diría más adelante el amigo Maquiavelo, ¿sí? Pero sin irnos más de ese lado, ¿no? Siendo un tirano, ¿sí? Hacía cosas que la población lo apoyaba. Ahora, en el año 510, cuando lo sucede su hijo, ¿sí? Su hijo empieza a hacer cosas un poquito menos favorables para la población, como hacía el padre, y tiene que ser exiliado, ¿sí? Por lo tanto, se acaba la tiranía. Y acá viene una segunda reforma de otro aristócrata. O sea, después de la de Solón viene la tiranía y después vienen las reformas que plantea Clístenes. Clístenes lleva una reforma donde, escucha bien, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esto es fundamental, es la base de la democracia. Somos todos iguales ante la ley. ¿Sí? Ahora, en esa igualdad, ¿qué es lo que hace? Implementa una división dentro de los ciudadanos, ¿sí? Pero de acuerdo a donde vivían, al lugar de residencia. Por lo tanto, ¿sí? Los atenienses fueron agrupados en tribus, ¿sí? En 10 tribus, donde cada tribu después iba a tener sus representantes. Por lo tanto, todos eran iguales, no había distinción de quién era más rico, quién era más pobre, ¿sí? Y todos agrupados en diferentes tribus. Ahora, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Todos los años cada tribu elegía sus 50 representantes. ¿Pero cómo los elegía? Por sorteo. ¿Sí? Por sorteo, cada año, cada tribu, que eran 10, elegía a sus 50 representantes, que iban a ir a formar parte de un consejo, que en aquel tiempo se llamó Bulé. ¿Sí? Este consejo era el que se encargaba de las cuestiones de presentar los problemas que había en la sociedad en la asamblea. Que como te dije anteriormente estaba conformada por los ciudadanos. Ahora, a su vez, la asamblea tenía funciones muy específicas y muy importantes para aquel momento. Por ejemplo, ¿sí? Controlar a los funcionarios públicos. O sea, si vos habías sido nombrado
en un cargo público, la asamblea tenía la responsabilidad de controlar que tu funcionamiento, ¿sí?, que tu accionar sea el correcto. Caso contrario, la asamblea podía establecer determinadas normas, sanciones, por los cuales hasta te podían apartar como funcionario público, ¿sí? Ahora, administraba todo lo que tenía que ver con el tesoro, con las finanzas de la ciudad, ¿sí? Y también las relaciones exteriores, o sea, cuando vos tenías que vincularte con otra ciudad, quienes eran representantes de esa ciudad eran miembros de la asamblea. Seguimos. Quienes eran representantes, ¿sí?, ante el exterior, digamos, ante otra ciudad, eran miembros de la asamblea. Ahora, la asamblea tenía la autoridad final. Hoy hablamos nosotros en nuestra democracia y las asambleas generalmente proponen leyes, se encargan de algunas cuestiones de impuestos, por ejemplo, de aprobar a los jueces que nombra el Poder Ejecutivo, etcétera. Pero la representación, por ejemplo, a nivel internacional la tiene el presidente y el vice, y miembros de la asamblea cuando el presidente o el vice no pueden acudir, ¿sí? Pero no es que es una tarea exclusiva de las asambleas de diputados y senadores en nuestro país. En Atenas en aquel momento sí, era responsabilidad de la asamblea, porque la asamblea era la máxima autoridad, ¿sí?, la que aprobaba las leyes, las que después del debate obviamente las sancionaba como tal, ¿sí? Ahora, un paso más importante para consolidar la democracia lo dio Pericles. Pericles también fue considerado arconte, ¿sí? El arconte, como te dije hoy, era un funcionario público que lo que hacía era ejecutar las decisiones de la asamblea en lo diario, ¿sí? Pericles conduce la vida durante parte del siglo V de la ciudad de Atenas, y él también hace una serie de reformas. ¿Qué dice? A ver, vamos a aquel que desempeñe un cargo público a pagarle un sueldo. Sonamos. Gracias, Pericles. No, en serio. ¿Y eso por qué era importante? Porque disciplinaba a aquel que iba a ocupar un cargo público, para que haga las cosas bien, para que no se abuse de la autoridad que tenía, para que realmente respete las finanzas de la ciudad, ¿sí? Entonces, de esa manera, Pericles decía, también este ciudadano se toma el compromiso de conducir a la ciudad o de cumplir el cargo que tiene que hacer. Cosa muy diferente que si es solamente, digamos, voluntario o ad honorem, ¿sí? Entonces, Pericles establece un pago, un sueldo, para que el que administre un cargo público. Ahora, admite a los más pobres, a los ciudadanos más pobres, ¿sí?, dentro de los cargos importantes. Y esto también es un paso realmente significativo en la vida democrática, ¿sí? Acordate que te había contado que los ciudadanos no eran la mayoría de la población, pero que de ese sector que era minoritario, que eran los ciudadanos, los más pobres antes no podían acceder a cargos importantes. Bueno, con Pericles sí, van a poder llegar a cargos importantes, ¿sí? ¿Y qué hace Pericles? Le da poderes ilimitados a la asamblea, ¿sí? También una cosa que hace muy importante Pericles también, logra que la asamblea aprobase una ley que decía que para ser ciudadano ateniense había que ser hijo de padre y madre ateniense. Sí, lo escuchaste bien. Mirá. Ya te dije que los ciudadanos ya eran un grupo reducido. Bueno, ahora
más todavía, ¿sí? Pero también habla de esto que te decía hoy, de la pertenencia a la ciudad, del compromiso con la ciudad. Porque antes vos eras un extranjero, si bien los extranjeros no eran considerados ciudadanos, pero si de repente, ¿sí?, vos eras hijo de un padre y una madre, digamos, espartana y ateniense, ¿sí?, eras considerado ciudadano porque eras varón, ¿sí? Pero, pero en ese caso, ¿sí?, Pericles pone un requisito más. No solamente tenés que ser mayor de edad, ¿sí?, sino que también tenés que ser hijo de padre y madre ateniense. Si uno de los dos no es de Atenas, no podés ser considerado ciudadano, por más que sea varón mayor de edad, ¿sí? Ese es un requisito más que pone Pericles en esa, digamos, en esa ley que propone, en ese proyecto de ley que propone a la Asamblea y que la Asamblea se lo acepta, ¿sí? Por eso decimos que gracias a estas reformas que plantea Pericles, se va consolidando de a poco la democracia y la participación de los sectores más populares en la política, ¿sí? Eso también es interesante, ¿sí?, que no solamente las cuestiones políticas se encarguen solamente los poderosos, los que tienen el poder económico, los que tienen título de nobleza, los que tienen una tradición familiar, ¿sí?, sino que también aquellos que, siendo hijos de padre y madre atenienses, no sean ricos, ¿sí?, pero son considerados ciudadanos y por lo tanto tienen más participación en la vida y en la decisión de las sociedades. La Asamblea va a ser la principal institución de esta ciudad, ¿sí?, porque expresaba la voluntad de los ciudadanos y es lo que realmente debe hacer las asambleas, ¿sí? La asamblea de aquel entonces de Atenas es lo que podemos considerar nosotros la Cámara de Diputados, ¿sí? La Cámara de Diputados tiene la obligación de defender los intereses y las necesidades de los ciudadanos y los debe representar. Que eso es algo muy distinto, ¿sí? Nosotros tenemos una democracia representativa. Ahí era participativa, era una democracia directa, ¿sí? Por más que se sorteaban quiénes eran los que iban a formar parte de esos asambleas o consejos, ¿sí?, era una democracia directa, ¿sí? Por lo tanto, quien tuviese el gobierno, quien estuviese en el gobierno, tenía que acatar las leyes que establecía la asamblea, ¿sí? Bien, como te decía recién, ¿sí?, una de las cosas que eran importantes, ¿sí?, sobre los ciudadanos, que como te decía hoy, eran elegidos por lo general anualmente, ¿sí?, una de las cosas que va a pasar es que los ciudadanos no van a pagar impuestos, ¿no? Pero bueno, está bien, eran los ciudadanos de Atenas, o sea, no pagaban impuestos. Tenían derechos y obligaciones al igual que todos los demás, para todos los ciudadanos, ¿sí? Y quedan abolidas esta distinción de clases que había establecido Solón en su momento, ¿sí?, de estas 4 clases que había establecido de acuerdo a la riqueza. No, acá ya no hay clases sociales, somos todos iguales, como había planteado Clístenes. Bien, por lo tanto tenemos, para hacer una recopilación de todo, la Asamblea del Pueblo, que era formada por los ciudadanos, ¿sí?, que antes de Pericles eran los varones mayores de edad. A partir de Pericles tenías que ser varón, hijo de padre y madre ateniense. Los cargos de la asamblea generalmente eran anuales, ¿sí? Habíamos dicho que tanto las mujeres como los extranjeros como los niños no eran considerados ciudadanos.
Habíamos dicho que el consejo, o bulé, ¿sí?, estaba representado por 50 miembros de cada una de las 10 tribus que había establecido Clístenes. Por lo tanto, era un consejo de 500 integrantes. ¿Sí? Después tenemos el arconte, que te lo mencioné en varias oportunidades a lo largo de... El arconte era el que ejecutaba lo que decidía la asamblea. ¿Sí? Eran elegidos uno por cada tribu, por lo tanto había 10 arcontes, ¿sí?, que estaba cada uno encargado de su tribu, ¿sí? Entonces hacía cumplir lo que la asamblea del pueblo había decidido. Después tenemos los tribunales. Los tribunales es como consideramos nosotros hoy. El tribunal es donde se encuentran los jueces, donde se deciden las sanciones, los delitos, ¿sí?, que hay dentro de una sociedad. Eran elegidos también por sorteo. Fíjense que hasta acá vengo hablando de que siempre las elecciones por lo general son por sorteo, ¿sí? Son anuales. Ahora, ¿qué significa? A mí me elegían este año. El año que viene podía ser reelecto y lo más probable es que si era por sorteo era raro que me volviese a tocar, ¿sí? Pero podía suceder. Nadie lo impedía en ese caso tampoco. Ahora, hay un cargo importante, ¿sí?, que es el de estratega. El estratega, cuando hablamos de estratega, inmediatamente pensamos en aquel que dirige un ejército, por ejemplo, y que planifica las acciones a llevar adelante, ¿sí?, por un ejército, ¿sí?, o aquel que tiene una actividad civil, por ejemplo, que tiene que ver la manera de cómo soluciona estos problemas, ¿sí? O sea, ver si por este camino tengo tales dificultades, bueno, ¿qué tengo que hacer si me llega a suceder tal cosa? ¿Sí? O sea, siempre tener como un plan B, un plan C, lo que sea. Bueno, el estratega se encargaba de estas dos cuestiones, de lo militar y de lo civil, ¿sí? Ahora, lo militar generalmente era una cuestión defensiva, ¿sí? Atenas no era una ciudad hegemónica que fuese a conquistar a otras ciudades como sí lo era Esparta, ¿sí?, otra ciudad-estado importante de Grecia. Pero Atenas era una ciudad pacífica. De hecho, en Atenas van a nacer la ciencia, la filosofía, la democracia como forma de gobierno, de participación, el teatro, la literatura, la historia. Atenas nos legó un montón de cosas, ¿sí?, que forman parte de nuestra cultura occidental, ¿sí? Ahora, el cargo de estratega era elegido por voto directo de los ciudadanos. Fíjense qué importante que era este cargo dentro de la organización política de Atenas. Y después, por último, tenemos lo que se denominó como areópago, ¿sí? El areópago era un tribunal, digamos, de cuestiones menores, de cuestiones más relacionadas con la religión, con lo familiar, ¿sí? Cuando teníamos que hablar cosas de la vida cotidiana que no fuesen delitos, digamos, que afectasen seriamente a terceros, ¿sí? Más relacionado con la vida familiar, con la vida religiosa. ¿Y quiénes formaban parte de este areópago, que era un conjunto de miembros? Bueno, quienes ya habían sido arcontes, ¿sí? O sea, aquellos que habían ya sido arcontes formaban parte de este areópago, ¿sí? Bien, esto es lo que podemos hablar sobre la democracia en Atenas, puntualmente, y cuáles son los orígenes de esta democracia. Ahora, si lo comparamos un poquito con la nuestra, hay diferencias, pero también tenemos muchas similitudes. Quizás el origen de esta democracia se va a ir fortaleciendo con el paso del tiempo y es lo que nos pasaría hoy a nosotros, ¿no? El retorno de la democracia que estamos teniendo hace 40 años atrás, ¿sí?, la vamos a ir fortaleciendo de a poco.
la participación ciudadana, hoy nosotros, todos los habitantes que nacimos en suelo argentino o que vinieron digamos, del exterior y son extranjeros, pero residieron y, digamos, tienen la nacionalidad argentina porque la adoptaron como tal, ¿sí? Tienen su documento nacional de identidad, todos somos ciudadanos. No hay distinción si somos mujeres, si son mujeres o somos hombres, ¿sí? En ese sentido. Los niños son sujetos de derecho, ¿sí? La mujer no está bajo tutela de ningún varón que le diga las cosas que tiene que hacer o cómo hacerlas, ¿sí? Tribunales tenemos, asambleas tenemos, ¿sí? Quizás cuando vemos lo que pasaba en Grecia era como que era mucho más participativo en el sentido social y más igualitario, ¿sí? Si bien para nosotros también, lamentablemente siempre hay una élite que es la que siempre está en el poder. Eso no significa que no podamos nosotros llegar a formar esos cargos públicos. La dinámica social después va cambiando, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que quería plantear un poquito hoy, el origen de esa democracia, para también entender un poquito lo que nos pasa a nosotros como democracia, ¿sí? No fue simple para Grecia fortalecer esta democracia, le llevó muchísimo tiempo, ¿sí? Un siglo por lo menos, ¿sí? Ahora, ¿a nosotros nos va a costar fortalecerla? Sí, pero dentro de lo que estamos siempre pendientes es que sabemos que somos sujetos de derechos y ser ciudadanos, tener derechos, nos implica también tener obligaciones y esas obligaciones hacen que tengamos que luchar todos los días por ser una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, donde aceptemos más al otro, donde no discriminemos, donde no haya violencia, donde la educación sea una base fundamental para el progreso, para el desarrollo, ¿sí? Donde el mérito realmente valga la pena y tenga un lugar importante dentro de la sociedad, ¿sí? Donde sepamos, ¿sí? Que si a mí me va bien, al otro le va a ir bien, en la medida que entre todos vayamos en un sentido común, en un objetivo en común. Así que bueno, te quería plantear eso. Me gustaría que me digas si te gustó, si tenés alguna duda sobre lo que ya estuve comentándote, sobre el origen de la democracia en Grecia y puntualmente en Atenas, ¿sí? Porque la idea es interactuar y que sea todo un ida y vuelta, que aprendamos todos juntos. Esa es la idea, ¿no? Les agradezco que se hayan unido, que estén acompañando esta primera etapa, que no es nada sencillo, pero como la democracia hay que fortalecerla y hay que entre todos tratar de enriquecerla y de mejorarla. Bueno, estos encuentros entre todos vamos a tratar de enriquecerlo, mejorarlo cada día más y con más participación y con más contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, si a alguno le interesa comentar algo, bienvenido, ¿sí? Me encantaría que me diga qué es lo que piensa sobre lo que estuvimos hablando hoy. Y bueno, ponga soy libre, ¿sí? Tengo que tomar agua porque hablé demasiado. Bueno, bien, entonces, si no hay ninguna duda, no hay ningún comentario que quieran hacer, lo dejamos por aquí, cortamos por el día de hoy y te espero el jueves que viene a las 19 horas, ¿sí? Todas las semanas, jueves a las 19 horas nos vamos a encontrar. Te invito a que esta información que yo te estuve dando está dentro de mi Instagram. Podés ingresar, ¿sí? Uno de los carruseles que aparece dentro del Instagram habla sobre este tema, ¿sí? Y están las reformas que te conté recién ahí expresadas. Así que te invito a que también lo consultes. Creo que dice el origen de la democracia.
como título, digamos, ¿no? Y bueno, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Bueno, en Instagram ya me estás siguiendo, pero también fíjate que aparecen YouTube y también Facebook, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el próximo jueves a las 19 horas cuando sigamos aprendiendo juntos. Bye.